Buenas tardes, los invito a compartir nuestra oración de hoy siguiendo con la lectura del Evangelio según San Lucas, del capítulo 24. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Una nueva aparición, varias apariciones juntas. Recordemos que los discípulos volvieron de Emaús contando cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Se trata del primer día de la semana, se trata del primer domingo, el mismo día de la resurrección. Vuelven, se encuentran con los otros discípulos, cuentan la experiencia de Pedro, que también se encontró con Jesús. Están hablando de eso y aparece Jesús en medio de ellos y no lo reconocen. Probablemente es muy fresco, todavía es muy pronto para que los discípulos terminen de digerir todas estas cosas, muchas apariciones, el mismo día en el que parecía que todo estaba terminado. Entonces Jesús tiene que de algún modo probarles que es Él, les muestra sus manos, su costado, sus pies, le pide que lo toquen, que vean que es Él mismo. Tóquenme y vean, verifiquen que realmente es Él mismo. Probablemente también tiene que evitar que piensen que se trata no ya de un fantasma, como pensaron primero, sino evitar que piensen que se trata de un simple regreso a la vida, como por ahí pueden recordar que le pasó a Lázaro, como si Jesús volvió y después en definitiva va a tener que morir nuevamente. Y entonces les explica el plan de Dios, les explica los anuncios presentes en la Escritura, en los profetas, etcétera, acerca de este Mesías que debía padecer y resucitar. Y ahora uno puede decir, ya siendo Dios o ya glorificado Jesús, por lo cual probablemente tampoco lo reconocen, no es el mismo cuerpo, pero a la vez tiene las mismas llagas. Pero digo, una vez glorificado tiene el poder no solo de explicar, sino de abrirles las inteligencias, como Dios entra a lo profundo de la vida de estos hombres y les abre la inteligencia para que puedan entender este plan de Dios. Y a partir de allí es esto lo que ellos tienen que anunciar. De algún modo, la existencia de Jesús, la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Específicamente esto, porque es de hecho lo primero que los discípulos empiezan a anunciar, la muerte y la resurrección de Jesús, para la salvación y para el perdón de los pecados. Es decir, que los discípulos tienen que ir entendiendo que el anuncio no es simplemente informar de algo que sucedió, sino es compartir esta alegría que ahora los invade, porque tiene que ver, en definitiva, con el sentido último de la vida, tiene que ver con la posibilidad de compartir la vida de Dios, tiene que ver con el gran problema del ser humano que es la muerte. Ese problema está resuelto, estamos invitados a vivir para siempre. Entonces, conscientes los discípulos de que este es el mismo Jesús que murió y que resucitó para entregarnos la vida, están llamados a ser testigos para convocar a la conversión, para que los
hombres y mujeres que escuchen su mensaje se den cuenta de que hay cambios que pueden provocar en su vida que les permitan ingresar en este regalo que Dios hace, que es la vida eterna. No hacen esto los discípulos desde sus propias especulaciones, que ya vemos que les han fallado, al menos de entrada, sino desde su experiencia personal, de haber compartido la vida con Jesús, de haberlo visto muerto, de haberlo visto resucitado y glorificado. Desde esa experiencia personal de encuentro con Jesús son, y ahora digo también, somos enviados a ser testigos de la vida que Dios quiere regalar a todos. Habiendo experimentado la presencia de Jesús en nuestra vida, también probablemente se provoque o nos produzca a nosotros lo que le pasó a los discípulos. El saludo primero de Jesús es el don de la paz. Y esa alegría profunda que invade el corazón de los discípulos también debería ser experiencia de cada uno de nosotros. La paz que Dios nos da en medio de las dificultades, lo sabemos, los discípulos van a tener muchos problemas para anunciar el Evangelio, pero van a conservar la paz y van a ser portadores de la paz. Y la alegría y la admiración, que ojalá nunca nos acostumbremos a esta realidad de un Dios que nos ama, que entrega a su Hijo para darnos vida, que nos invita a vivir para siempre. Esto tiene que marcar sin duda no solo nuestra esperanza hacia el futuro, sino nuestro camino en esta vida, la certeza de la invitación que recibimos a participar de la vida de Dios ya desde ahora y definitivamente y para siempre en el cielo. Ojalá esta experiencia de Jesús, que de algún modo nos anticipa y le anticipa a los discípulos en este encuentro con Jesús los grandes dones del Espíritu Santo, que son la alegría y la paz. Ojalá esta sea nuestra experiencia en este tiempo, en el encuentro personal, en nuestra relación con Jesús, la paz de que hemos sido reconciliados definitivamente con Dios y podemos aspirar a vivir reconciliados entre nosotros, la alegría de esta vida nueva que se nos ha regalado. Que el Señor nos haga como a estos hombres de aquel tiempo y mujeres de aquel tiempo, nos haga también a nosotros experimentar a Jesús que se nos aparece, y probablemente se nos aparece muchas veces y muy seguidos, como pasó en este día que nos relata el Evangelio, el pasaje que leíamos ayer y el de hoy. Ojalá que nos regale estos encuentros personales con Jesús que nos hagan experimentar estos dones suyos del Espíritu Santo y ser portadores de los mismos y asumir la responsabilidad de tener en nuestras manos la posibilidad de ofrecer a otros ni más ni menos que el camino para alcanzar la felicidad y la vida eterna. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.